Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Alonso Pérez, soy del grupo de Mañanas 2GM11 y bueno, este es mi vídeo para explicar un poco cuál es, digamos, la función del experto en formularios dentro de, bueno, un poco los tres grupos diferentes en los que se divide el curso en cuanto a nuevas formas de uso y nuevas formas de planificación de proyectos en el Visual C durante el curso de proyecto de programación. Y bueno, principalmente yo me centraré en lo que es los formularios, como bien indicado anteriormente. Y bueno, así un poco resumiendo, ¿no? El tema de Windows Forms es algo que nos permite en, en el Visual pues tener lo que es una programación más ordenada y sobre todo una programación más intuitiva, ¿no? Nos permite crear de alguna manera casillas, ¿no? A las cuales nosotros le otorgamos unas funciones, le otorgamos unos contenidos eh, que nosotros activamos con determinadas acciones, por ejemplo con un clic, ¿no? Clicando a un botón, a un recuadro que nosotros hemos previamente diseñado, pues el formulario realiza una acción, por ejemplo, busca un archivo, dibuja un punto, da un valor en una determinada casilla, etcétera. Es decir, los formularios nos permiten de alguna manera crear programas mucho más ordenados, mucho más intuitivos y también nos permiten hacer una mayor complejidad de estructuras, ¿no? Porque dentro de, por ejemplo, una pestaña nosotros podemos colocar otra pestaña, y, es decir, dentro de una acción nosotros podemos colocar otras diferentes opciones sin tener que tener una línea de código muy larga y tener que buscar, ¿no? Cada vez que queramos realizar esa acción, la línea de código que tenemos que utilizar, ¿no? Digamos que con el formulario simplemente seleccionamos que es la acción que nosotros queremos desarrollar y en sí el programa, el visual, si hemos obviamente programado la función correctamente o las funciones correctamente, nos realiza esa acción que nosotros queremos. Y bueno, aquí un poco en este PDF es lo que nos viene a explicar cuáles son las diferentes herramientas, ¿no? Un poco el toolbox que le llama, que se utilizan o que podemos utilizar en Windows Forms. Como digo, hay muchísimas implementaciones que nosotros podemos colocar en el form, ¿no? Y, y bueno, es un poco, nos explica un poco, vamos a abrir un nuevo proyecto, ¿vale? Para que se vea un poco cómo funciona el tema de Windows. Vamos a abrir un Windows Form Application aquí mismo. Y bueno, lo primero que observamos es que cuando abrimos un nuevo formulario nos sale en este caso el design, ¿no? Que es el cuadrado, que nosotros, bueno, donde nosotros añadiremos lo que he dicho, los botones, a los cuales luego tendremos que indicarles cuáles son las acciones que queremos hacer, porque los botones en sí no realizan ninguna función, no realizan nada, son como letras que tú colocas en este cuadro, pero al mismo tiempo tú necesitas que esos botones hagan algo, ¿no? Que tendrán alguna función específica, ¿no? Clicas el botón y abre un segundo formulario, o clicas un botón y hace tal cosa. Pues eso es lo que nosotros tendremos que indicar al formulario. Como podemos verlo, en esta explicación aquí nos explica un poco, pues primero dónde se encuentra el toolbox, un cuadro de herramientas, ¿no? Donde nosotros tenemos varias cosas que le podemos colocar a nuestro formulario. Le podemos colocar, por ejemplo, aquí abajo nos lo explica mejor y es un poco más gráfico. Le podemos colocar botones, le podemos colocar data grid views, que sería de alguna manera como matrices o como o casillas, ¿no? En donde podemos introducir también información. Y bueno, para que veáis aquí un poco en el Windows cómo funciona, ¿no? Simplemente el toolbox. Y bueno, nos sale toda la lista de cosas que nosotros podemos introducir en el formulario. Como podéis observar lo que os había indicado antes, ¿no? El design es el cuadrado donde nosotros colocaremos todo esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a poner el mismo, un botón, ¿vale? Un botón, ¿no? Que es lo típico. Hago dos clics, aquí tengo mi botón, ¿vale? Luego también, por ejemplo, lo que puedo hacer es colocar, por ejemplo, un textbox, ¿no? Que será un cuadro de texto que me mostrará algo.
Y por ejemplo un timer, ¿no? Que sería pues un cronómetro o algo que nos avisaría en caso de, por ejemplo, de tantos segundos de inactividad, cerrar el formulario. Y bueno, como veis, esto es el design, ¿no? Aquí aparece lo que es el cuadrado en sí, ¿no? Lo que es la presentación visual. Pero aquí, en lo que sería el menú del formulario, ¿no? Pues podemos observar que aparece todo lo que nosotros tenemos que hacer, o todo lo que hace el formulario cuando se abre como programa, no como, digamos, por decirlo así, no como presentación gráfica, ¿no? Sino como programa. Como ves, lo primero que hace cuando tú abres lo que es el formulo es iniciar el component, que es la forma de indicar abrir un formulario, por ejemplo. Si clicamos, por ejemplo, hacemos clic sobre button, dos clics, vemos que nos sale aquí una línea de código, ¿no? Que corresponde a button 1 clic, que sería esto de aquí. Es decir, cuando clicamos al botón 1, ¿qué hace? Pues aquí dentro, por ejemplo, nosotros tendríamos que poner, cuando cliques al botón 1, quiero que, yo qué sé, poder buscar perdón, un determinado archivo en mi carpeta. O cuando cliques al botón, te tiene que salir un cuadro de texto que te dé la opción de introducir dos valores o tres valores, etcétera. Es decir, aquí sale la línea de código que nosotros, aquí debemos escribir el código que nosotros queremos que aparezca en el formulario, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, nos da una idea, ¿no? De lo que tenemos que realizar para que cuando cliquemos al botón 1, pues nos salga un cuadro de texto que nos diga que my first project work, mi primer proyecto funciona, y lo hago además en color verde. Bueno, en el fondo, digamos, en color verde. Entonces, cuando ejecutamos el formulario, clicamos en el botón 1 y en cuanto lo debo aceptar, se me pone todo de color verde. Y ya te digo esto, nosotros, un momento, esto nosotros lo podemos cambiar. Es decir, podemos poner que cuando clique el botón me salga, por ejemplo, otro mensaje y en vez de realizarme esta función, que es cambiarme el color de color verde, pues eso, me pregunte valor o un determinado valor de algo que quiero calcular o algún dato que tenga que introducir, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, en el textbox, ¿no? También lo podemos hacer igual. Es decir, eh, con el textbox, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es, como nos pone el ejemplo, podemos colocar un par de ellos. A ver si lo encuentro. Y en el medio, por ejemplo, podemos colocar otro botón que nos realice una función o que nos realice algo, ¿no? Relacionando ambos textbooks. Por ejemplo, esto y este botón, vamos a llamar, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre aquí, como veis. Vamos a llamar bueno, como poner el ejemplo, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, digamos, sobre compute, se nos abre colocar aquí. Entonces el label tiene que coincidir con entrada y salida, que son los nombres con los que nosotros le hemos dicho a la función, bueno, lo que está dentro de la parte de código com, dentro de código com, que lo abra o que trabaje sobre ella. Entonces salida, que nos funcionaría efectivamente, ¿no? Por ejemplo, colocamos la entrada y el salida datos y nos realiza, por ejemplo, operaciones que en este caso es com sería como bueno, aquí estaría actuando de calculadora. Y, por ejemplo, el botón 1 seguiría realizando la misma acción que nosotros hemos dejado. Eso es independiente, ¿no? Cada botón es independiente. Y bueno, respecto al timer, ¿no? Por ejemplo, pues también podemos colocar un timer que le indica al formulario qué debe hacer respecto a un determinado tiempo de inactividad, ¿no? Y aquí lo explica que
y cómo podemos, por ejemplo, colocar dentro de los timers, no son en sí un botón, es decir, no tenemos que colocar información dentro del timer, sino que el timer es algo que tiene que ir asociado a la apertura del formulario. Es decir, cuando tú abres el formulario, por ejemplo, aquí te pone initial component, ¿no? Pues tú tienes que hacer algo, lo mismo, aquí en el load del formulario, es decir, cuando carga el formulario, ¿no? Colocas, por ejemplo, esto, sí, ya lo tienes aquí. Y ahora, pues tenemos que ir al timer, ¿no? Que también es como un botón, pero funciona, como os he dicho, funciona de forma diferente porque no hay que colocarle aquí el código entero, ¿no? Digamos, primero tenemos que establecer arriba en el load que hace el formulario cuando carga, primero establecer la variable a1. ¿Y qué hace el timer? Pues ahora sí, le colocamos el código, por ejemplo, aparece aquí, ¿no? Esa operación, que nos decía en segundos es igual a convert to level 4, en este caso al timer le ha colocado este nombre, ¿no? Entonces, si queremos que coincida en los de error, tenemos que ir ahora al botón de timer, ver el nombre que tiene, como aquí tiene timer 1, por lo tanto, esto no puede ser level 4, sino que ser timer 1. Vamos, cuando lo hemos colocado en el código, miramos que esté bien los datos de entrada, pues, se llama level 4, ok, bueno, sí, aquí tenemos level 4, entonces vamos al debug, uy, vale, espera, perdón, porque tengo aquí, ahora, y como vemos el timer nos aparece aquí, y bueno, va sumando cada, en este caso, cada segundo, ¿no? Que aquí hay que colocar los milisegundos, creo que tenemos, sí, colocar 1000 porque estos son milisegundos, y bueno, nos va sumando el formulario. Y bueno, eso es un poco de todo, ¿no? El resumen de todas las acciones que podemos hacer. Estos son solo unas pocas de todas las posibilidades que podemos hacer con un formulario o con una aplicación de Windows Core, como digo. Es dedicarle un poco de tiempo y sobre todo eso, entender un poco cuál es el funcionamiento, ¿no? de, de esto un poco. Tenemos buttons, ¿no? Que son los que realizan acciones en cuanto nosotros clicamos, ¿no? Cuando damos clic a un botón, pues tenemos que introducir el código. Tenemos timers y tenemos luego labels, que son un poco etiquetas, ¿no? Los labels simplemente son etiquetas en los que nosotros pues podemos introducir valores, ¿no? En la etiqueta, por ejemplo, en el hecho del timer, ¿no? Nosotros tenemos en esa etiqueta tenemos esto, ¿no? Que es que vaya sumando uno, pero en estos, por ejemplo, no tenemos nada, no tenemos nada de código, ¿no? De hecho, cuando hacemos dos clics nos sale lo que es el level 5 y no tenemos nada, simplemente es una etiqueta que nosotros hemos colocado, pero en los cuadros de debajo de los labels, ¿no? De debajo de las etiquetas, sí que nosotros tenemos cosas, por ejemplo. Eh, pues sí que nosotros tenemos cosas y sí que nosotros realizamos cosas. Por ejemplo, en Button 2, por ejemplo, nosotros cogemos el resultado que aparece en salida y en entrada, ¿no? Que es como le hemos llamado a estos a estos databox, ¿no? Y bueno, que es como nosotros le hemos llamado a estos cuadros, ¿no? Introducimos valores, entrada y salida, ¿no? Y eso es lo que coge la función, bueno, el botón 2 que es el botón que hemos puesto con, pero más bien sería eso, por 2. Y bueno, eso es un poco todo, ¿no? Los formularios, yo te digo, hay unos formularios a la vez, que hay temas formularios. Y bueno, eso es todo, ¿no? Despedirme y bueno, espero que tengamos una buena valoración en este vídeo. Y bueno, muchas gracias.